En enero de 2019, cuando estaba empezando la carrera, decidí cometer un impulso de estupidez y me compré un iPad Pro. Nunca en mi vida había probado dibujar en uno hasta ese momento y no tenía ni la más remota idea ni de cómo usar Procreate ni de si realmente me iba a servir, porque hasta ese punto de mi vida nunca me había terminado de adaptar 100% al dibujo digital, sin importar qué herramienta estuviera usando. En febrero de 2021, como quizá algunos de ustedes recuerden, les hice un video en el canal contándoles cómo habían sido mis primeros 2 años de uso de esta herramienta, que se acabó convirtiendo en toda la base de mi proceso artístico y me llevó a dibujar más que nunca durante esos 2 primeros años. Ese humilde iPad de 2017, que ya estaba un poco obsoleto cuando lo compré porque justo acababa de salir el modelo de 2018 con el Pencil nuevo, estuvo conmigo sobreviviendo a una pandemia, a la crisis existencial que me hizo dejar la supuesta carrera de mis sueños, a 200.000 millones de mudanzas y a todavía más crisis artísticas. Ahora, en marzo de 2024, después de haberme acompañado hasta mi último año de universidad, le llega su merecida jubilación. Hoy quiero presentarles oficialmente a mi iPad nuevo. Bueno, en realidad fue mi regalo de cumpleaños y lo llevo usando desde noviembre, pero la intro no hubiese quedado tan bonita ni tan poética si hubiera usado la fecha real. Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Para quien no me conozca, yo soy Nia y soy artista digital, a poco de ser también diseñadora gráfica. Como a lo mejor ya intuyen, mi canal está centrado en temas de arte y lo aprovecho para enseñar un poco de lo que hago y para hablar de todo tipo de cuestiones artísticas que pueden ser relevantes para otra gente que se dedique también a esto. Pero en verdad mi auténtica pasión es contar mi vida en internet y por eso la mayoría de mis vídeos son larguísimos. Este probablemente no sea la excepción. Como comprendo que quizá les interese saber más sobre dibujar en iPad Pro, pero no quieran dedicar tanto tiempo de sus vidas a escucharme a mí contarles cosas, este vídeo va a estar principalmente dividido en 2 partes. Esas 2 partes van a estar divididas a su vez en secciones más chiquititas que ya las deberían estar viendo porque las voy a incorporar con la opción de capítulos de YouTube, así que si se quieren ahorrar todas mis explicaciones y todos mis disclaimers, pues ya pueden pulsar ahí para saltar directamente a lo que les interese. Volviendo a la estructura del vídeo, primero voy a hablar de todo lo más técnico. ¿Qué modelo de iPad tengo? ¿Qué características tiene? Las funciones nuevas. En definitiva, les voy a dar detalles y precio para entendernos. Para terminar esta parte voy a comparar este modelo un poco con el antiguo, así como un breve análisis de lo que han mejorado entre uno y otro, para ponerles en antecedente de cara a la segunda parte del vídeo, en la que voy a pasar a un apartado un poco más personal, voy a divagar un poco más y no va a tener una edición tan chula y dinámica como la de esta parte, sino que va a seguir el estándar del resto de mis vídeos, que si es la primera vez que me ven, consisten básicamente en un speed paint de fondo donde me pueden ver dibujando, grabo la pantalla entera para que puedan ver qué opciones de Procreate utilizo y demás, y por encima pues voy hablando de diversas cosas relacionadas. A veces hablo del dibujo, a veces hablo de mis OCs, a veces hablo de la vida. Hoy pues voy a hablar de iPad, no se preocupen que todo va a seguir un poco el mismo tema. Pero antes de que nos metamos en el tema del video en sí, les quiero hacer un par de disclaimers rapiditos para asegurarme de que estamos todos en la misma onda. Lo primero que tienen que saber es que, como ya dije, yo soy artista y esto es un canal centrado en el arte, así que si por algún motivo vinieron aquí esperando una review sobre los aspectos técnicos del iPad Pro a nivel informático, de software, tecnológico o lo que sea, no soy la persona más indicada para contarles nada sobre ese tema. Me esforcé por hacer bastante research, eso sí, y voy a incluir algunas características relevantes, las voy a intentar explicar lo mejor que pueda y son libres de quedarse a ver el vídeo para corregirme si digo algo mal, pero mi foco principal es reseñar esta tablet como una herramienta de dibujo, ya que es el uso que mayormente le doy y del que estoy capacitada para hablar. Eso nos lleva al siguiente punto que me parece importante aclarar, y es que aunque creo que sí que tengo bastante experiencia en el dibujo digital porque empecé a dibujar así en 2014 y llevo desde 2018 utilizándolo como mi técnica main de dibujo, todavía no soy una profesional en el sector del arte, ni me gano la vida con esto ni nada por el estilo. De hecho, como ya les dije, todavía no he terminado la universidad y de hecho estoy estudiando diseño gráfico, así que lo que les vengo a decir con esto es que ni soy una experta en todo lo que hay que saber sobre el mundo del arte, ni soy la persona más profesional a la que le pueden pedir consejo. Cuando terminemos de hablar de cuestiones técnicas y de las funciones más útiles que creo que este iPad tiene para dibujantes, voy a pasar a hablar 100% desde mi experiencia personal y sobre todo desde mi proceso artístico y de mi forma muy particular de hacer las cosas. Les voy a dejar por aquí algunos ejemplos de dibujos míos para que vean de qué palo voy y qué tipo de cosas pinto. Dibujos con proporciones muy cercanas al manga anime, hago cel shading muy heavy y suelo centrarme principalmente en arte de personajes, así que si quieren saber qué tal sirve el iPad para dibujar fondos o para hacer splash arts como los del LOL o para hacer hiperrealismo, pues no soy la persona más indicada para hablarles de eso porque no tengo ni idea, no es lo que me gusta dibujar y no he hecho esas cosas nunca ni en el iPad ni en ningún otro sitio. Ténganlo en cuenta sobre todo a la hora de decidir si los puntos positivos o negativos que voy a mencionar se pueden aplicar a ustedes y a su experiencia y forma de dibujar, y por favor no tomen ninguna decisión que implique gastarse más de 1000 euros basándose solo en este vídeo, hágame el favor. Dicho esto, es momento de lanzarnos al tema y de presentarles oficialmente a mi nuevo iPad para contarles en detalle todo lo que puede hacer.
Seguramente a lo largo de estos clips ya habrán visto un poco del unboxing y habrán visto la caja y demás, pero creo que no pone el modelo por ningún lado y de hecho hasta a mí me costó enterarme bien de qué modelo tengo, pero esa anécdota es para después. Y se trata del iPad Pro de 11 pulgadas de cuarta generación que salió en el año 2022. Eso significa que es el iPad más reciente hasta el momento porque en el año 2023 no se lanzó ningún modelo nuevo. Dicen que esto va a cambiar este año, pero es un rumor y yo no tengo información interna de Apple para confirmarles nada, así que vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa. La principal característica de este modelo es que cuenta con el chip M2, que se diseñó originalmente para los ordenadores Mac, con lo cual estamos ante una tablet que puede llegar a un rendimiento equivalente al de un ordenador en ciertos aspectos, teniendo en cuenta que el sistema operativo es distinto y toda esa clase de cosas en las que no voy a entrar porque de nuevo no es un área de la que yo tenga especiales conocimientos. Por lo que he investigado, este chip tiene CPU de 8 núcleos y GPU de 10, lo que significa según internet que es un chip potente. Incluye muchas otras cosas técnicas que no sé qué significan, pero la verdad es que suenan muy épico. En general, los productos de Apple tienen mucha fama por la calidad de la imagen en la pantalla y por la gama de colores que pueden transmitir, y de hecho son mi marca favorita en este aspecto, y este iPad no iba a ser menos. Tiene una pantalla Liquid Retina que según mi research significa que tiene mayor densidad de píxeles por pulgada, y eso viene a significar que garantiza mucha más nitidez. La verdad es que yo sí que noto muchísima diferencia entre este tipo de pantalla versus la de mi primer iPad. Voy a intentar que lo puedan ver, pero creo que es un poco difícil que se note en cámara, así que pasemos a lo siguiente. Este ya es uno de los iPads que se cargan mediante cable USB-C y para mi sorpresa el cargador vino incluido dentro de la caja, cosa que no es muy común en esta marca, la verdad. En concreto yo elegí la versión solo Wi-Fi y que cuenta con 512 GB de espacio, que es el doble de lo que tenía mi iPad anterior, pero hay versiones con más o menos espacio de almacenamiento o que tienen la opción de añadirle tarjeta de datos móviles dependiendo de lo que necesiten, pero tengan en cuenta que esto influye en el precio. Otra cosa a tener en cuenta es que el Apple Pencil hay que comprarlo aparte y existen dos modelos de Apple Pencil, el de primera generación y el de segunda. Tienen que acertar con el modelo que compren porque si no, no funciona, y este iPad específicamente es compatible con el modelo de segunda generación. Yo tenía el de la primera, lo que significa que también tuve que renovarlo al cambiar de iPad. Ténganlo en cuenta porque es un coste añadido y el lápiz de segunda generación no es barato, cuesta como 150 €, así que es importante saberlo. La verdad es que sí que noté bastante cambio entre el Apple Pencil de primera generación y el de la segunda generación, porque ahora por ejemplo puedo cambiar del pincel a la goma haciendo doble toque sobre el lápiz, y este atajo también es configurable por si quieres que haga otras cosas como cambiar de color o lo que sea. También es mucho más cómodo cargarlo porque se acopla al ladito del iPad y no tienes que estar haciendo cosas raras como quitarle la tapa y enchufarlo al propio iPad para que se cargue, y también tiene un lado que es como más plano para intentar así dificultar que salga rodando y que se pierda. El mito de que en cuanto sueltes el lápiz lo vas a perder sigue siendo canon porque lo he perdido varias veces cuando estaba dibujando en la cama, pero aún así sí que se nota bastante mejora, y si quieres dibujar en el iPad pues tienes que comprarlo. Recuerden, compren el de primera o el de segunda generación. Apple sacó un pencil nuevo que es como el pencil USB-C, pero ese no tiene sensibilidad a la presión. No quieren dibujar con un pencil que no tiene sensibilidad a la presión, escuchen mis palabras. En cuanto al precio final de toda esta compra, no puedo darles detalles exactos porque este iPad fue un regalo. En concreto me lo regaló mi madre, me parece muy importante dejarlo claro, no lo compré yo con mi propio dinero, pero les voy a dejar por la pantalla cuánto cuesta actualmente en el Corte Inglés, que es la tienda donde lo compramos. Pero, importante, en aquel momento estaban de rebajas, así que supongo que costó menos del precio actual. Estén atentos por si hacen ese tipo de promociones, o siempre pueden mirar en otras páginas tipo Back Market para ver si lo encuentran reacondicionado o de segunda mano. Como no puedo detenerme mucho más en las cuestiones técnicas, a partir de ahora voy a centrarme un poco en qué funciones nuevas tiene este iPad para artistas y creadores específicamente, porque es el ámbito en el que me defiendo mejor y al fin y al cabo es el uso que le estoy dando a este cacharro. Y vamos a empezar por algunas de las cosas en las que yo noto más esa potencia nueva que se supone que tiene el chip M2, y es que este iPad permite grabar vídeos o incluso grabar la pantalla en calidad ProRes, que al parecer es una resolución bastante tocha, e incluso permite editar directamente vídeos en este iPad utilizando software profesional como Final Cut Pro o DaVinci Resolve, aprovechando, como les digo, el chip M2. Esto no solo es útil si son creadores de vídeos y quieren pues poder editarlos desde el iPad, sino que también sirve para hacer cosas como animación, por ejemplo si quisieran utilizar el nuevo Procreate Dreams, que me gustaría probarlo con ustedes en vídeos futuros, o también para otro tipo de disciplinas del arte digital como podrían ser el modelado 3D. Tenía un compañero en mi primera carrera que utilizaba el iPad Pro para modelar con Blender y con ZBrush, o también para trabajar con ilustraciones vectoriales, que en esta área sí tengo un poco más de experiencia, ya que en mi iPad antiguo llegué a hacer algunos trabajos de la carrera utilizando aplicaciones de edición vectorial
digital y ya funcionaba bastante bien. Aún no he tenido la oportunidad de probar esas aplicaciones en el iPad nuevo, pero supongo que irá mucho mejor que en el anterior. En cuanto a programas de dibujo, que es lo que más nos interesa, el programa por excelencia para iPad es Procreate, y al cambiar de un iPad de 2017 a uno de 2022, el número de capas que puedo hacer en este programa aumenta muchísimo. En mi primer iPad, en un lienzo de 3000 x 3000 píxeles con 300 de resolución, solo se me permitían crear alrededor de 50 capas. Ahora mismo, si creo un lienzo de esas mismas medidas y características en el iPad de 2022, puedo crear hasta 112 capas, o sea, prácticamente el doble. Y obviamente el lienzo es un poco más pequeño, como de 1500 x 1500. Tengo un número de capas inconcebible, más del que nunca podría llegar a usar. Y eso era uno de mis mayores problemas al empezar a dibujar en iPad, que las capas eran muy limitadas. En teoría Procreate está trabajando para solucionar esto en todos los iPads, y de hecho en Procreate Dreams ya no hay tantas limitaciones, pero hasta entonces ya sí que tengo un número mucho más amplio gracias a haber renovado esta herramienta. Pero sin duda lo que más destaca de este iPad para los artistas es la función de Apple Pencil Hover, que es exclusiva para los dos modelos que cuentan con el chip M2. Esta función fue una de las que menos le gustaron al público general, y no les voy a mentir, no es para nada imprescindible a la hora de dibujar, o al menos desde mi punto de vista. Si ustedes optan por un iPad anterior a este, pueden dibujar con él sin ningún problema y no van a encontrar ningún tipo de dificultad asociada a no tener el hover. Tendrán otras dificultades, pero esto no lo van a notar. Eso sí, yo creo que una vez prueben los nuevos atajos gestuales que permite esta función, sí que les va a costar adaptarse a otra cosa, porque es lo que creo que me pasaría a mí. Vamos a empezar con lo que yo veo más flojo de esta opción, que es que simplemente te va resaltando las aplicaciones o las opciones que vas seleccionando sin necesidad de pulsar previamente sobre ellas. Eso te ayuda a saber mejor sobre qué archivo estás pulsando para no acabar abriendo uno sin querer, porque antes pasaba mucho que en la galería de Procreate a lo mejor no te fijabas bien en qué estabas abriendo y abrías un archivo que no era, y como mi iPad antiguo lleva un poco lento, pues cuando abría uno que no era tenía que esperar a que se cargase para poderlo cerrar y abrir el otro, y era un poco tedioso. El Apple Pencil Hover te permite pues evitarte ese problema, aunque aquí ya no tardé en 10 horas en cargarse los dibujos, así que tampoco sería tan grave, pero oye, es una cosa guay que está ahí y vale la pena mencionarla. Además, en Procreate, al dejar el lápiz sobre un dibujo, te permite ver una preview del timelapse, y es una función bastante chuli, que de nuevo no te cambia la vida, pero pues está guay poder hacer eso y ver todo el proceso de tu dibujito sin tener que estar entrando a las opciones de ver timelapse. Donde de verdad el hover brilla y facilita el proceso de dibujo es una vez que estás dentro del lienzo, porque como podrán ver, solo con acercar el lápiz a la pantalla ya aparece una preview pequeñita del pincel que estoy usando e incluso del color que tengo seleccionado. Todo esto hay que configurarlo. Si quieren que les haga un tutorial al respecto, háganmelo saber, pero la verdad es que ayuda mucho ponerlo, porque a veces chupo sin querer el color del fondo, por ejemplo, y luego me desquicio pensando que tengo la goma seleccionada o que el lápiz se quedó sin batería, y yo sé que para la gente que tenga más capacidad de atención pues no va a ser un problema, pero sí que es algo que resuelve. Y todavía no hemos llegado ni siquiera a lo más guay. Al tener el hover activado, puedes cambiar el tamaño y la opacidad del pincel sin tener que moverte a los selectores de la izquierda, y además puedes previsualizar el tamaño directamente y de manera exacta mientras lo aumentas o lo disminuyes. Esto acelera muchísimo el proceso de dibujo y potencia aún más mi cosa favorita de dibujar en el iPad, que son básicamente todos estos atajos gestuales que te permiten no perder el flow mientras pintas, ni tener que pararte a buscar 1000 millones de opciones, al menos en mi humilde opinión. Otras herramientas de dibujo digital serán más potentes en otros aspectos o tendrán muchas más opciones, pero al dibujar en ordenador, por ejemplo, o con una tableta gráfica, tienes que dedicar mucho tiempo a configurarte los atajos a tu gusto, o aprenderte todas las combinaciones de atajos de teclado, o buscar entre un montón de ventanas hasta encontrar lo que quieres. Entiendo que para ciertos estilos o para ciertas cosas muy concretas sí que es vital tener programas más completos y con todas estas opciones, y eso es lo que acelerará el flujo de trabajo de muchos artistas que estén acostumbrados a usar esto. Pero en mi caso, que busco tener una experiencia de dibujo lo más parecida a dibujar en tradicional, lo que más me ha ayudado han sido precisamente esos atajos gestuales. No solo los del Apple Pencil Hover, que los acabo de descubrir ahora, sino los atajos típicos de todos los modelos de iPad, como pulsar con 2 dedos para hacer control Z o pellizcar el lienzo para hacer zoom. Entonces, el haber podido incorporar 2 atajos nuevos a esta forma previa de trabajar me facilita un montón las cosas
y es un extra que me está resultando súper conveniente como complemento a mi forma previa de trabajar. Sé que hay muchos otros aspectos técnicos o sobre la tecnología del iPad Pro 2022 que se podrían destacar, pero creo que ya cubrí todos los que me parecen más relevantes desde el punto de vista artístico y creo que la mejor manera de continuar con esta especie de review es pasando ya a la parte más tranqui para poder contarles con más detalle cómo ha sido mi experiencia precisamente utilizando todas estas nuevas funciones e incluyendo alguna que otra anécdota que les hará cuestionarse si de verdad hay neuronas viviendo dentro de mi cabeza. Para poder entender mejor todas esas cosas, les voy a dejar aquí en la pantalla una breve comparativa entre mi iPad anterior con el actual a nivel de características, espacio, tecnología de la pantalla, etcétera, etcétera. La voy a dejar escrita para no tirarme hablando 84 años, pero básicamente yo creo que no necesito ni decirles que fue un salto grandísimo y de hecho al principio incluso me costaba adaptarme al modelo nuevo y lo sentía como si me hubiera comprado una tableta de otra marca que no tenía nada que ver. Para empezar, la pantalla del nuevo es un poco más grande porque la anterior era de 10.5 pulgadas y este es de 11, así que los iconos también se ven mejor y va muchísimo más rápido por obvios motivos. Y es que hasta mi sensación al usar el lápiz era un poco diferente porque el lápiz también era nuevo y como que me dio incluso la sensación de que había cambiado la textura de los pinceles del Procreate que llevo usando años, aunque también es posible que fuera una película mental mía que como era un soporte diferente, pues mi mente lo interpretaba de manera distinta. Pero sí que tardé un poco en adaptarme a todas esas cosas e incluso a integrar el hover a mi flujo de trabajo, pero todas estas cosas yo creo que son normales cuando actualizas tu tecnología. Si me permiten, ahora vamos a hacer un pequeño rewind y vamos a volver por un momento a 2023. Porque como habrán visto en los clips, que los grabé ahora mismo de hecho, mi iPad viejo no está muerto y quizá algunos de ustedes se pregunten por qué tomé la decisión de renovarlo, así que esa es una de las cosas que les quiero contar. Spoiler, si fuera por mí seguiría usando el mismo, pero mi madre se levantó un día con ganas de gastarse el dinero y me ofreció regalarme uno nuevo, así que yo, ¿qué tenía que decir a eso? Que no. En fin, como ven, ya hay un speed paint de fondo, con lo que llegamos a la parte del vídeo en la que empieza la charlita más casual, mi guión no es tan estricto y existe la posibilidad de que divague bastante. Intentaré que no se me vaya tanto de las manos porque ya llevamos 16 minutos de vídeo, pero no prometo nada. Si se están preguntando qué es lo que estoy dibujando exactamente, no se preocupen porque en el segmento dedicado a mi experiencia usando este coso les voy a contar todo el lore y todo el contexto, pero les adelanto que es mi segundo dibujo oficial utilizando este iPad y que tengo pensado que sea el futuro redraw anual. Si no saben de lo que les hablo, les dejo por aquí una playlist con todos los redraws anuales donde explico el funcionamiento de esa serie, pero bueno, centrémonos. Voy a comenzar respondiéndoles a la pregunta de por qué comprar un iPad nuevo si el mío antiguo todavía resiste. Y es que, básicamente, aunque todavía resiste y aunque se podía seguir utilizando sin ningún problema, se le nota que tiene 5 años de uso prácticamente diario. En plan, cuando tú ibas a abrir un archivo, por ejemplo, tardaba un rato, a veces se me quedaba colgado y tenía que cerrar el Procreate y volverlo a abrir para hacer algo como mover una capa o cosas así. Y no son cosas que te impidan dibujar claramente, pero sí que frustran un poco. Y si, por ejemplo, ustedes son como yo y les gusta grabar pantalla mientras pintan, tienen que saber que los iPads incluyen una opción para hacerlo directamente. Por eso a veces en mis speed paints verán como que bajo el menú de arriba y vuelvo a subir. Eso es que le estoy dando a grabar. Entonces, como es el propio iPad el que graba y el que encima gestiona todas las cuestiones técnicas necesarias para permitirme a mí dibujar, mi iPad viejo se sobrecalentaba muchísimo, se quedaba sin batería súper rápido. Si yo quería dibujar mientras se estaba cargando, no se cargaba. Entonces, ¿era utilizable? Sí. ¿Era lo más óptimo? No. Y siguiendo con ese ritmo se me hubiera roto muy prontamente. De hecho, cuando lo volví a encender para grabar los clips de este vídeo, tardó un buen rato en encenderse y tardó un buen rato en abrir el Procreate. Entonces, estaba wobbly. Y no quería arriesgarme a que se me muriese en mitad de terminar el TFG, por ejemplo, porque ya les digo, me sorprende genuinamente que haya durado tanto y que a día de hoy siga funcionando, porque el pobrecito va lento y le cuesta, pero todavía se puede usar. La cosa es esa, que no quería jugármela, ya no solo por el TFG, sino porque voy a empezar una nueva etapa de mi vida en la que no solo voy a seguir formándome en diseño, porque tengo pensado hacer un máster en diseño web, no sé si lo he dicho, del que ya les contaré más cosas cuando se aproxime la fecha, pero aparte de eso, ya podría técnicamente entrar en el mundo laboral, porque ya voy a tener un título, ya estoy haciendo unas prácticas en empresa, en un sitio chulísimo, por cierto, que no quiero dar muchos detalles hasta que termine, porque no me interesa que vaya gente allí, si es que tengo algún stalker loco y lo desconozco, o cualquier cuestión, pero en ese sentido ya incursioné un poco en el mundo laboral y precisamente me pidieron
que llevase cosas para dibujar allí y pienso llevar el iPad. Entonces imagínense que en una de mis oportunidades laborales, ya sea en las prácticas o en alguna cosa a la que sí me estén pagando, se me pete el iPad mientras lo hago y tenga que perder todo ese trabajo, ir corriendo a comprar otro. Sería muy estresante y no quería arriesgarme a que eso pasara porque mi salud mental no podría asimilarlo. Además, hubiera perdido no solo mis archivos más recientes, sino un montón de archivos antiguos que al cambiar de iPad me vi obligada a hacer backup y ya los tengo todos guardados en un disco duro en el que sé que no van a desaparecer, gracias a Dios. Entonces sí, durante todo el año pasado yo estuve con esa idea en mente, con la idea de renovar mi iPad de cara al final de mi carrera o de cara a la última etapa del TFG, porque ya se venía necesitando simplemente. Y de hecho, al final del verano lo más probable es que renueve también mi portátil, y aquí les quiero pedir ayuda porque, como ya he dicho 50 veces a lo largo de este vídeo, no estoy muy informada sobre informática y sobre tecnología. Intento enterarme de las cosas porque quiero ser artista digital, entonces tengo que saber, pero todavía no estoy al nivel en el que puedo comprarme un portátil sabiendo que me va a servir. Así que si ustedes conocen un poco más del tema y me pueden dejar alguna recomendación, les querré para siempre. Ahora mismo tengo un portátil gaming de MSI que es del 2018 también, y me gustaría renovarlo por otro que no pese 800 millones de kilos como pesa este. O sea, mi único requisito es que sea más ligero, y lo quiero usar principalmente para diseño gráfico y para edición y grabación de vídeos. No lo quiero usar para dibujo porque voy a usar el iPad. En plan, una de las cosas más importantes que quiero que sepan en general es que me rendí en cuanto a usar tabletas gráficas normales, tabletas monitor, porque no me resultan eficientes. Tengo una de XP Pen que me encanta, o sea, no es una mala tableta y es súper asequible económicamente, pero simplemente no me adapto a dibujar con el ordenador. Me resulta rarísimo y asumí que no va a estar sucediendo. Entonces, me quiero comprar un nuevo portátil que sirva para eso, para diseño gráfico con Illustrator, InDesign y demás, y para edición de vídeos, pero si no es tan bueno para dibujar, no me afecta tanto porque ya tengo el iPad más tocho del mercado hasta el momento para ayudarme con esa tarea. Entonces, Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa hoy, otra de las cosas por las que me hacía ilusión renovar mi iPad viejo es porque iba a salir el Procreate Dreams. La carrera de mis sueños que mencioné al comienzo del vídeo era precisamente animación 2D/3D. La tuve que dejar por un montón de factores que no voy a repetir ahora, pero cuando me surgió la oportunidad de retomar la animación 2D en mi iPad, en un programa en el que puedo reutilizar todos los pinceles que ya tengo y que me permite añadir audio y me permite hacer un montón de cosas en cuanto a movimientos de los frames, y que encima cuesta 20 euros, yo empecé a dar volteretas. En plan, empecé a vibrarlo a una frecuencia altísima. Si notaron cosas extrañas durante esos meses desde que anunció hasta que salió, era yo, y quería poder aprovecharlo bien, ya que no tiene pinta de que vaya a volver a entrar en animación y que voy a tener que dejar eso como un hobby o una cosa que aprenda por mi cuenta. Me gustaría hacerlo con una herramienta que sé que me va a gustar y que es pues de la misma compañía que hace mi programa de dibujo favorito de todos los tiempos. Así que también estaba pensando en comprarme un iPad nuevo para noviembre. Y quien estuviera en mi círculo de Twitter creo que lo sabe, porque puse un tweet en plan: estoy mirando iPad porque quiero renovar el mío, pero a ver si engaño a alguien de mi familia para que me lo regale por mi cumpleaños, que es en noviembre, y así lo tengo para el Procreate Dreams. Y en efecto, mi cumpleaños es el 10 de noviembre y como 2 semanas antes mi madre vino y me dijo: oye, ¿quieres que te regale un iPad nuevo? Y yo en plan, empecé a gritar, chillar, llorar y casi me da algo, se lo juro. En plan, el día que me lo dijo y que me dijo: métete a la página del Corte Inglés y mira modelos, me puse a llorar. Pregúntenle a mi pana, le mandé un audio como de 9 minutos llorando. Y también el propósito de ese audio era que me ayudara a elegir qué modelo me convenía más, porque aquí vamos a pasar al siguiente punto de este vídeo, que es básicamente todo el proceso de elección, y es el momento de que les revele que yo me pasé 2 meses pensando que mi iPad era el iPad Pro 11 de 2021. Es una larga historia, prepárense. Para comenzar, básicamente les voy a explicar un poco cómo hice mi proceso de elección, y es que Apple ofrece una opción ultra mega útil que si quieren comprarse un iPad o están entre 2 modelos, les animo a que las usen, que es básicamente la sección de comparar iPads. Tú puedes elegir 2 modelos y la propia web de Apple te hace un listado de las características de cada uno para que tú veas en qué se diferencian. Entonces, yo estaba entre 2 opciones principales, que eran como que las más óptimas para mejorar lo que ya tenía
sin quedarme pobre en el proceso. Cuando yo hablo de quedarme pobre, de nuevo, es una exageración. Lo digo pensando en que mi intención es irme a estudiar fuera del máster y no quiero gastarme mucho dinero porque voy a estar viviendo en la capital de mi país y hay un montón de cosas y un montón de planes que voy a querer hacer. Entonces no quería gastarme todos mis ahorros en renovar un iPad en estos momentos. Pero no me iba a quedar pobre porque, como podrán ver, mi familia tiene la situación económica como para que mi madre se levante un día y me regale un iPad. Lo quiero dejar claro porque me parece muy incongruente con mis principios el ocultar ese tipo de informaciones. Es un tema más amplio, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces yo me puse a comparar los diversos iPads que hay disponibles con mi modelo actual, el de 2017, y como es lógico, cualquier iPad más nuevo que yo me comprase iba a suponer una mejora. Pero como lo voy a usar para cosas low-key-tochas, pues no quería a lo mejor optar por un modelo más antiguo. En un principio consideré pasarme al iPad Pro de 2020, pero a lo mejor me parecía un poco anticuado, tal. Entonces al final, entre comparar y ver una serie de vídeos, que por cierto voy a dejar en la descripción todos los vídeos que consulté a la hora de hacer research para este vídeo y todas las opiniones de artistas que miré sobre el iPad Pro para obtener un poco de puntos de vista distintos de cara a elaborar el guión, para que ustedes puedan pues eso, ver las fuentes originales y ir a ver esos vídeos. Pero en base a todo eso y en base a mis propios research en la página oficial de Apple, estuve finalmente entre dos opciones: el iPad normal y corriente de última generación, que creo que es la 10ª, que viene en colorines y estaba en azul, por cierto, y me hubiera encantado tener un iPad lindo y cuchi azul, que me gustaba principalmente porque tenía más potencia y se petaría menos, pero estaba barato y me permitía reutilizar el lápiz y ahorrarme 150 euros, o el iPad Pro de 2021, que era el que me iba a comprar si me apetecía tirar la casa por la ventana. Entonces, cuando llegó el momento de que mi madre apareciera y me escribiera por WhatsApp, porque no vivimos juntas, creo que no lo aclaré, pero me escribió por WhatsApp en plan: toma la página del Corte Inglés, mira iPad. Tuve que elegir entre los que había ahí disponibles, que gracias a Dios los modelos que yo había mirado, como eran relativamente recientes, pues sí que estaban disponibles y no tuve ningún problema. Entonces, como era un regalo que me iba a hacer ella y ella iba a comprarlo, yo le desarrollé mi proceso de elección detrás de los dos que me gustaron. Si me hubiera comprado el iPad normal, habría obtenido más potencia, la pantalla nueva del iPad, que aunque sea de un iPad Pro a un iPad normal, uno es de 2017 y el otro sí que era de 2023 porque acaba de salir y hubiera estado muy bien, tenía otro procesador distinto, pero el gran problema del iPad normal era que tendría que mantener el mismo espacio, que no era poco. O sea, yo en mi iPad Pro anterior tenía 200 y pico gigas de espacio, 256. Entonces me hubiera quedado con el mismo espacio, pero hubiera mejorado en todo lo demás y se habría ahorrado el dinero del lápiz. Entonces yo le dije a mi madre: mami, yo me conformo con esto, pero en caso de que tú te sientas, no sé, loca y quieras comprarme algo más guay, te ofrezco como opción el iPad Pro de 2021, porque ahí sí que podría mejorar el espacio y mejoraría todo. Sería incluso un poquito más grande, porque sí que es verdad que el iPad normal de 10ª generación hubiera sido como 0.5 pulgadas más pequeño, pero que me da lo mismo, pero el 11 hubiera sido un poco más grande y en general es una mejora mayor. Entonces yo le elaboré todo esto a mi madre y le dije: elige el que tú quieras, con cualquiera de los dos me voy a poner a bailar cuando aparezca en mi casa. You do you, eres la que se va a gastar el dinero, en plan suficiente que haces regalándomelo, ¿sabes? En plan. Entonces ella me dijo que, dado que era un regalo y que iba a ser básicamente mi regalo de cumpleaños, Navidad, Reyes y prácticamente graduación, porque evidentemente era una cosa monetariamente costosa, pues quería que se notara la mejora. O sea, que si yo con mi dinero me iba a comprar el iPad normal por ahorrar y por no tener que comprar el lápiz, ya que me lo iba a regalar ella, pues ella sí que se podía permitir comprarme uno mejor, porque ella trabaja, yo no trabajo. O sea, sí trabajo y cotizo a la seguridad social, pero no me pagan. Entonces a ella sí le pagan por su trabajo. Así que me dijo eso, que iba a comprar el iPad Pro, porque era el que suponía más mejora con respecto a lo que ella tenía. Y además estaba más rebajado de lo que esperábamos, porque el plan era que ella me comprase el iPad y que yo pagase el lápiz. Pero cuando pusimos el envío a Canarias, se actualizaron los impuestos. Esto ya es un lore de España profundo, y sé que me ve mucha gente de México y de Argentina y de otros sitios, pero en España, Canarias es un archipiélago que está súper alejado. De hecho, estamos en otro continente, o sea, Canarias está geográficamente en África. Entonces, somos como un terreno distinto. En España hay un impuesto que se llama el IVA, que es el que está en todas las cosas. Pero en Canarias no tenemos IVA, sino IJIC, que es otro impuesto creado específicamente para Canarias, porque como estamos en el culo del mundo, nuestra economía es diferente y pasan cosas raras. Si ya no tengo ni idea de informática, de cosas de finanzas, menos todavía, pero sé que el IJIC es como más barato. Entonces, al poner que estábamos comprando desde Canarias y al aplicarse el IJIC, el iPad salió mucho más barato de lo que pensábamos y mi madre podía coger el iPad y el lápiz al precio
del que hubiera costado solo el iPad en la península. Entonces al final me lo regaló ella también y yo estaba felicísima de la vida. Aquí entra el kit de la cuestión. Como yo le propuse a mi madre o el iPad normal de 10ª generación o el iPad Pro 11 de 3ª generación de 2021, cuando eso llegó a mi casa, yo estaba convencida de que eso era de 2021. En plan, a mí nunca se me ocurrió pensar que ese podía ser el iPad más nuevo, porque no tendría sentido en mi mente, porque yo a mi madre le dije, cómprame el de 2021. Entonces, ¿qué va a llegar a casa? El de 2021, porque es el que yo le pedí. Entonces me volví loca buscando fundas para el iPad Pro de 2021, porque encima es como raro, en plan es el único iPad Pro de las generaciones recientes que es distinto y que tiene una funda un poco trambólica, y en ningún lado había fundas para ese iPad, pero en todos lados había fundas para el 2022 porque era el más nuevo y claro que tenía que haber fundas. Pero yo tenía el convencimiento de que el mío era el de 2021, aunque el hover me funcionaba. O sea, pasaban cosas paranormales. Yo podía usar el hover, pero pensaba que era como, no sé, lo habrán actualizado, porque al fin y al cabo el de 2021 tiene chip M1. Entonces a lo mejor cambiaron cosas, tocaron cuestiones tecnológicas y puedo usar el hover aunque mi iPad sea más viejo. Y no me cuestioné absolutamente nada, aunque en todos mis putos vídeos de YouTube de research decía, el hover solo está en el iPad Pro 2022. Pero en mi mente era imposible. En plan, yo veía el hover, lo veía porque era evidente, en plan, lo ves. Y yo estaba en plan, no, esto seguro que es por el pencil nuevo, esto tal. Porque además hay cosas del hover que las tienes que activar tú. Pero yo pensaba que no tenía el hover, entonces no las activé. Entonces decía, claro, mi iPad no hace lo de ampliarte el pincel con 2 dedos. Entonces tiene que ser el más viejo. Pero no lo hacía porque yo no lo había activado. Entonces estuve como un mes sin cuestionarme nada. En plan, viendo que mi iPad hacía cosas que no debería de hacer. Y en plan, no, esto seguro que tiene una explicación completamente lógica, que no es que es un modelo de iPad nuevo. No. Esto es que lo han actualizado, que ha pasado algo, pero no es el de 2022. Soy ese tipo de persona. Y por eso les dije que esta anécdota les iba a hacerse plantear mis capacidades intelectuales para hablar en internet. En plan, estuve un mes ignorando completamente la realidad, completamente delusional. Entonces, en algún punto, gracias a Dios, por fin conecté neuronas, porque a todas estas yo tuve una conversación con mi madre, en plan, cuando me llegó el iPad, lo empecé a probar, me preguntó qué tal, y yo sí, genial, lo que pasa es que hace cosas que el de 2021 no debería hacer, y mi madre me dijo, claro, porque te compré el más nuevo, y yo, no, mami, tú me compraste el de 2021, el de 2021 no es el más nuevo, tal, y tuvimos una conversación de besugos completamente, porque mi madre, la señora que entró a la página del Corte Inglés, hizo el pedido, seleccionó el producto y pagó, me estaba diciendo que me había comprado el del 2022, pero yo, en mi intelecto, pensaba, esta señora se está equivocando, no sabe ni lo que compró y no me está comprendiendo. Entonces dejé esa conversación ir, pero me quedé pensando en plan, ¿por qué me dijo esto? Ella dice que me compró el de 2022. Mi iPad hace cosas que solo puede hacer el de 2022. ¿Será que tengo un iPad de 2022? Y ni con esas, chiques. Ni con esas conecté neuronas. Todavía tardé un poco más en que se me ocurriera hacer algo tan simple como entrar a la aplicación de ajuste y mirar la información del iPad. Y en efecto, ahí estaba. iPad Pro, 4ª generación, 2022. Tengo la función de hover, tengo chip M2 y me pasé los primeros 2 meses viviendo en una realidad alternativa, aunque mi madre me dijo y me repitió que mi iPad era de 2022. De donde no hay, no se puede sacar. Pero bueno, como podrán ver, eventualmente conecté neuronas, porque en este vídeo sí que les estoy hablando del modelo de iPad correcto. Y evidentemente lo primero que pensé cuando me di cuenta de esta situación es que estaba muy agradecida con mi madre por pasar de mí y comprarme un modelo mejor intencionadamente para que yo tenga pues la mejor opción disponible en el mercado. Y después de llorar y chillar al respecto de eso, me puse a probar 100% bien todas las funciones de hover de las que les hablé al principio del vídeo. Porque cuando estaba investigando antes de comprar el iPad e incluso después, porque llevo preparando este vídeo un montón de tiempo, y he mirado 1000 millones de reviews de otros artistas sobre los distintos modelos de iPad. Les voy a dejar algunas de las que más útiles me resultaron en la descripción. Pero durante todo ese research, las funciones de hover sí que me habían llamado la atención, pero tampoco las consideraba algo lo suficientemente relevante como para justificar gastarte más dinero en el último modelo. Sí que es verdad que creo que la diferencia de precio entre el del 2021 y del 2022 no es tanta, porque ya les digo, se rumorea que este año va a salir un nuevo modelo de iPad y toda esa cuestión, entonces el de 2022 no está tan caro como originalmente. Pero yo pensaba,
sí, lo del hover está muy guay, pero tampoco justifica realmente tirar por ese modelo en lugar del de 2021. En plan, están equivalentes, son prácticamente iguales. Uno tiene chip M1, otro tiene chip M2, pero la diferencia no es tan abismal. Entonces, pues el de 2021 está perfectamente bien. Pero después de más o menos 5 meses de probar este iPad y sobre todo de integrar el hover a mi flujo de trabajo, como ya les dije, ahora mismo, si me quitas eso, sufro. O sea, hubo un periodo de tiempo en el que yo todavía estaba utilizando los dos iPads porque me daba miedo sacar el nuevo a la calle porque era muy caro y muy nuevo y me daba miedo que me lo robasen en el tranvía o yo que sé, o perderlo porque es algo que me pasaría. No me ha pasado nunca, pero tengo la paranoia de perder cosas importantes porque pierdo cosas importantes todo el rato. He perdido la llave de casa 50 veces. No pierdo el teléfono porque voy escuchando música y lo llevo en la mano, pero si no lo perdería también. De hecho, en mi casa lo pierdo, entonces tenía mucho miedo. Y lo que hacía era llevarme el iPad viejo a clase y dejar el iPad nuevo en mi casa. Entonces, en mi casa yo practicaba con lo del hover y tal, pero en clase, si quería avanzar algún dibujo, tenía que usar el iPad antiguo y no estaba el hover. Y me veía como una boba, tipo, intentando aumentar el tamaño del pincel y no se aumentaba. Entonces, sí que te acabas adaptando muchísimo y lo recomiendo un montón. O sea, mi proceso artístico no es tan fundamental porque ya les digo, antes de acostumbrarme dibujaba perfectamente sin eso y nunca lo eché en falta. Pero hay muchos artistas, sobre todo artistas profesionales, que hacen como que estilos mezclando y que utilizan muchas texturas y buscan pinceles con una sensación muy específica. Sí que es verdad que uno de ellos en un vídeo que vi comentan que echaba muchísimo menos esa función de hover que en las tabletas gráficas, por ejemplo, o que en programas como Photoshop sí que está presente. Entonces les gustó mucho este iPad en ese sentido. Les voy a dejar el vídeo del hombre que explicó todo esto porque él tiene mucha más experiencia en dibujo digital que yo y lo desarrolla mucho mejor, entonces les recomiendo ir directamente a su opinión. Pero sí, la verdad es que estoy muy contenta de tener esta versión del iPad en específico y me alegro mucho de disponer de esas funciones porque sí me están facilitando mucho la vida. Ahora bien, les diría a ustedes que vayan a la tienda y se compren este iPad solo por las funciones de hover. Pues probablemente no, y quizá ahora mi consejo sería que si tienen el suficiente dinero como para comprarse este iPad más nuevo, quizá les rente esperar a ver qué sale en el iPad nuevo, porque si salen cosas guays pues pueden comprar directamente ese, y si no salen cosas guays pues este que yo tengo, el de 2022, seguramente esté más barato todavía, entonces a lo mejor les renta. Pero en general, si nunca han usado un iPad y se quieren comprar uno, yo les diría que prueben a lo mejor con un modelo un poco más antiguo o incluso con un iPad Air, que es más barato pero aún así es tochísimo, básicamente por si no les gusta, pues que no se hayan gastado tanto dinero en una opción tan tocha. Ahora bien, si son como yo y llevan 5 años o varios años, no tienen por qué ser específicamente 5, pueden ser 8, pueden ser 3, pero si llevan bastante tiempo utilizando el iPad como su medio principal de dibujo y tienen un antiguo y lo quieren mejorar, pues sí que les recomiendo tirarse por esta opción, porque sí que es muy conveniente. O sea, sé que lo he repetido un montón de veces, pero es que lo amo con todo mi ser y me facilita la vida demasiado. Si precisamente se encuentran en esta situación de que están decidiendo qué iPad se compran, les voy a dejar también otro vídeo que estuve mirando durante mi proceso de research para la compra del mío y para la del guión, porque te hace una comparativa literalmente de todos los iPads, creo que empezando por el mío antiguo, el Pro de 2017, y siguiendo hasta el más nuevo, e incluso te hace un ranking de cuál deberías coger dependiendo de para qué lo quieras usar. En plan, si lo quieres usar solo en la calle y no te importa tener pocas capas, pues cómprate el iPad mini. Si quieres tener lo mejor de lo mejor, pues cómprate el iPad Pro más nuevo. Si quieres, en plan, te lo pone todo muy bien estructuradito, te indica cuántas capas y cuántos tracks puedes usar en Procreate Dreams y en Procreate normal, que es una información súper útil a la hora de elegir, porque si eres una persona que necesita hacer 19 millones de capas, a lo mejor sí que te renta comprar este, no por el hover, sino porque te ofrece 112 capas en Procreate, y creo que el único que te ofrece más es el iPad Pro 12 de 2022 con 1 tera o 2 teras de memoria, que eso ya es como brutalísimo y tienes que vender un riñón para comprártelo. Pero ajá, en ese vídeo está todo muy bien explicado, así que se los voy a dejar para que puedan consultarlo y se fíen de las opiniones de gente que ha hecho más análisis que yo y que ha probado más iPads, porque esa chica en concreto creo que ha probado 3 modelos o 4 y yo solo he probado 2, así que su criterio tiene un poco más peso que el mío en este caso específico. Pero bueno, como ustedes están viendo mi canal, también intuyo que sí que les interesa mi opinión y mi experiencia utilizándolo. Como ya les digo, solo llevo 5 meses más o menos usándolo como mi iPad main, y durante los 2 o 3 primeros meses estuve alternando entre uno y otro. Me cansé muy rápido, ahora les voy a explicar por qué, pero sí que estuve alternándolo con el otro. Entonces, todavía no tengo tanta experiencia como cuando hice mi vídeo anterior sobre mi primer iPad, que lo hice a los 2 años de uso,
pero sí que les puedo comentar algunas cosas porque bueno, 5 meses es casi medio año, así que ya es también bastante. Lo que sí les tengo que confesar es que solo he hecho 2 dibujos terminados enteros utilizando este iPad, pero eso no significa que no haya dibujado en él porque he empezado muchos otros dibujos que todavía no me ha dado tiempo de terminar, pero que planeo terminarlos en algún punto del futuro. Y también sobre todo el uso que le he dado ha sido para dibujar en mi sketchbook digital, que es un proyecto del que espero hablarles más profundidad en otra ocasión porque llevo 38 minutos de este vídeo y quiero que me quede en menos de 45, pero sí, lo he estado aprovechando bastante, me gusta mucho y aquí quiero mencionar 2 cosas que son completamente extras y por eso no las mencioné en la parte más técnica del vídeo, pero que sí han mejorado bastante mi experiencia del uso del iPad. Y realmente las 2 cosas las pueden aplicar, tengan el modelo que tengan, así que bailemos. La primera de las cosas es que después de 5 años utilizando Procreate como mi programa main prácticamente, por fin tomé la decisión de invertir un poco en mejorar mis pinceles. Una de las cosas que menos me gustan de Procreate con respecto a Clip Studio es que en Clip Studio es súper fácil entrar a los assets y probar 18.000 millones de pinceles, pero en Procreate es más complicado porque no hay una página como tal que te recopile todos los pinceles habidos y por haber. Sí que hay una página en plan Procreate Brushes o algo así que recopila bastantes, pero no los tiene todos y la mayoría de los más populares o de los que mejor funcionan tienes que ir a buscarlos específicamente al Gumroad o a la página web del artista en concreto al que le quieras comprar los pinceles. Entonces, yo precisamente hice esto segundo. Vi que un montón de gente utilizaba los pinceles de un artista que se llama Jean Sketch y los quería probar. Gracias a Dios tiene un pack de prueba de 10 pinceles que es gratis, o sea, es pay what you want, lo puedes descargar por 0 euros, pero puedes pagarle también si te apetece. Entonces me compré ese, lo estuve probando, me encantó el feeling de los pinceles y las texturas que tienen, sobre todo porque ahora estoy buscando una mezcla entre tener un poquito de textura para no estresarme versus que sea también lo más limpio posible y que dé un look muy digital. Entonces, para esta cosa tan específica, sí que estoy utilizando sus pinceles. El que más uso es uno que modifiqué en base a los suyos, pero en principio me descargué solo el pack gratis y luego invertí en comprarme toda su colección de recursos que involucra como que 50-60 pinceles, todos sus libros de arte y un montón de cosas más. Normalmente cuesta $80-90, es bastante caro, pero yo aproveché que estaba en oferta y costaba como 45, entonces me lo compré todo básicamente porque me habían gustado mucho los pinceles básicos, quería apoyar su trabajo y encima estaba de oferta, así que todo bien. Y si ustedes están como que entrando en crisis con respecto a qué pinceles usar, pues les recomiendo bastante que prueben los suyos. Y el segundo punto que mejoró muchísimo mi experiencia de usuario en este iPad con respecto al anterior es que por fin me atreví a invertir en un Paperlike, que es este tipo de protector de pantalla con textura de papel y con brillo mate que hace que pues se parezca mucho más a dibujar en tradicional, que la mano no se te quede pegada a la pantalla, tal. En mi iPad anterior nunca lo había querido comprar porque no me parecía tan necesario. Es de nuevo una de estas cosas extras que realmente si no las has usado nunca ni te vas a dar cuenta de que están guays y que te pueden venir bien. Entonces decidí invertir en él básicamente porque estaba paranoica con respecto a que le pasara nada al iPad. Como ya pudieron ver, me daba miedo sacarlo de mi casa por si se me fuera a romper o a caer o a perder. Entonces, evidentemente tampoco quería que se me rompiese mientras estaba dibujando o que se me rayase la pantalla. Así que, ya que mi iPad anterior en su día lo tuve que pagar yo del todo y en este iPad no pagué nada, pues el dinero que me hubiera gastado a lo mejor en comprar el lápiz, como era mi plan original, pues decidí invertirlo en este tipo de cosas. 45 euros fueron a los pinceles de la Ink Sketch y me gasté otros 40 euros en comprarme 2 míseras fundas Paperlike. Es verdad que hay gente que dice que hay muchas marcas tipo copia que son más baratas, pero yo no me quise arriesgar porque tenía el dinero y quería invertirlo pues en el original, que encima acaban de sacar una versión mejorada que afecta menos a la claridad del color y a la distorsión, porque el modelo anterior, al tener tanta textura tan notoria, sí que es verdad que había gente que se quejaba de que no podían ver tan bien la nitidez de la pantalla o la claridad del color. Y si yo me compro un iPad, pues quiero ver los colores, porque como ya les dije, me gusta mucho cómo se ven los colores en las pantallas de Apple. Entonces, como vi que lo habían actualizado, decidí arriesgarme, me compré el paquete normal, que en cada paquete te vienen 2 por si la cagas poniendo uno para que no te tengas que gastar otros 40 euros. Entonces fui capaz de ponerlo bien a la primera y me está encantando utilizarlo. Durante todo este mes que estuve cambiando un iPad a otro, me desquiciaba cada vez que tenía que usar mi iPad viejo porque la pantalla se sentía como muy plasticosa, muy extraña. Entonces no sé, si ustedes están un poco dudosos de si comprarlo o no, si tu principal problema con el iPad es que no te
gusta la textura de tener la mano apoyada en la pantalla simplemente, o que sientes que el lápiz no hace lo que tú quieres y se vuelve un poco loco, o que quieres tener simplemente el sonidito estético de la pantalla, en plan como si fuera un lápiz en un papel, lo recomiendo mucho porque sí que me ayudó bastante. Entre eso y los pinceles con textura de la Inkscape, les prometo que he estado usando tanto mi sketchbook digital porque se siente como dibujar en un sketchbook en papel, entonces estoy literalmente vibing. Con respecto al dibujo que me han estado viendo hacer durante toda esta parte del vídeo, se trata de mi segundo dibujo con este iPad y también de mi segundo dibujo del año. Mi primer dibujo del año y mi primer dibujo con este iPad fue mi redraw anual. En ese vídeo no lo mencioné mucho porque me quería centrar en el tema que correspondía en esa ocasión, pero la verdad es que yo sí noto que ese dibujo a lo mejor está un poco wobbly porque, o sea, me gusta mucho, no me malentiendan, es uno de mis redraws anuales favoritos que he hecho, pero entre que estaba utilizando este iPad por primera vez para terminar algo y que mi estilo está cambiando muchísimo y también tengo que hacer un vídeo dedicado solamente a los cambios de mi estilo, como el que hice en 2021, pues sí que noto algunas cosas un poquito, no sé, que todavía me estaba asentando y aprendiendo a usar mis nuevas herramientas, tanto materiales como mentales. Entonces, este dibujo que me están viendo hacer es literalmente uno de mis favoritos de los últimos 2 años fácilmente. Lo amo con todo mi corazón. Es un OC nuevo del que todavía no les puedo contar mucho porque por no tiene ni nombre y porque también voy a empezar a enfocar un poquito de manera diferente cómo hablo de mis OCs en público, pero once again, eso es un tema para otro vídeo. Así que vamos a centrarnos un poco más en los aspectos técnicos de por qué me gusta tanto y en cómo resume bastante bien todas estas cosas que les he comentado de mi experiencia de dibujar en iPad, porque como verán estoy utilizando en su mayoría los pinceles de la Inkscape. No sé si se puede percibir también porque claro, no me grabé con el móvil mientras dibujaba, sino que hice grabación de pantalla, que por cierto yo sí noto diferencia de calidad entre las de mi iPad anterior y las de este iPad nuevo. No sé si es solo mi psiquis, pero por favor si notan un cambio entre la calidad de imagen, coméntenme. Pero ajá, no solo se me hizo muy cómodo poder usar los pinceles de la Inkscape y experimentar con un montón de texturitas y cosas que he estado probando en mi sketchbook digital. Probé una forma de coloreado totalmente nueva. La mayoría del coloreado de este dibujo fue hecho con todos los colores fusionados en una sola capa. No sé en qué momento me convertí en ese tipo de personas, pero literalmente cuando tuve claro cómo quería que fuera la paleta de color y había ajustado todo lo que tenía que ajustar, hice ¡pum! Lo fusioné todo y me quedé más fresca que nada y seguí pintando y creo que me ayudó muchísimo, sorprendentemente, a obtener un estilo de coloreado mucho más limpito que lo que hago habitualmente. No sé, fue al mismo tiempo una síntesis de todas las cosas que me gustan dibujar en digital más mis partes favoritas del dibujo tradicional. La sensación de los pinceles, la sensación del lápiz en el papel, no sé, fue como una experiencia cósmica y en general amo la paleta de colores de estos C, amo sus vibes, amo el proyecto, aunque no les voy a contar mucho todavía porque estoy como que desarrollando las fases de la trama y tal, pero lo que sí les puedo decir es que esta chica va a tener como que unas amiguitas a las que también estoy diseñando y me encantaría hacer ilustraciones de este tipo para todas cuando tenga el diseño de cada uno un poco más claro. Entonces, no sé, me lo pasé demasiado bien dibujando esto, en general me lo estoy pasando demasiado bien dibujando, no sé hasta qué punto influye el iPad en este proceso de volver a enamorarme del dibujo porque como ya les dije, es una crisis que ha estado ongoing desde hace unos meses. Ya tengo varios vídeos explicando eso y se vendrán más, así que no se preocupen. Pero en definitiva, amé todo el proceso de este dibujo. Estoy amando dibujar en este iPad y no podría estar más contenta con mi experiencia. El último punto a comentar que es relevante sobre este dibujo es que tengo pensado que sea mi futuro redraw anual. Como ya les dije en el vídeo que hago todos los años, ya me cansé de dibujar este dibujo. Quiero hacer otro distinto y creo que este va a ser bastante óptimo porque sigo queriendo mantener el punto de que la serie sea para dibujar OCs que no sean de Henry Gray, que a lo mejor no dibujo tanto. ¿Que a esta niña me voy a pasar todo el año pintándola? Probablemente sí, pero aún así creo que no me voy a centrar tanto en ella como en Henry y Grace porque son mis OCs main desde hace muchos años y les quiero mucho y estoy teniendo muchos pensamientos sobre ellos, entonces creo que es un dibujo muy óptimo. Lo que me da miedo es que me quedó demasiado bonito y no sé si dentro de un año voy a sentirme preparada como para redibujarlo y que me salga lo mejor, pero bueno, ya lo iremos pensando. Nia de 2025 ya les contará qué aconteció porque ya me pasé bastante de la duración que quería que tuviera este vídeo y todavía me quedan algunos puntos que me parece importante tocar, así que bueno, ténganme paciencia. Me gustaría poder hablarles un poco más de cómo utilizar este cacharrito para edición de vídeo o para animación, pero todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo, básicamente porque no he tenido el tiempo y la energía para pararme a investigar cómo hacerlo y he recurrido a utilizar la herramienta de edición que llevo utilizando todo este tiempo simplemente por facilitarme un poco la vida, pero en cuanto lo utilice para editar les comentaré mis impresiones al respecto y evidentemente cuando empiece a utilizar Procreate Dreams y empiece a hacer animaciones tengo planeado hacer un vídeo aprendiendo a utilizarlo con
ustedes y contándoles cómo me va, así que también tendrán eso en el canal. Y con esto realmente ya nos posicionamos en la recta final del vídeo porque no tengo ningún comentario más que hacer al respecto de las funciones de este iPad o de mi experiencia utilizándolo, pero me parecería un poco injusto y deshonesto darlo por terminado sin mencionar un poco por encima que el iPad ya no es la única opción si quieren una tablet de dibujo digital que no requiera conectarse a un ordenador. Y es que cuando yo decidí comprarme el iPad, la verdad es que no estaba muy convencida simplemente porque Apple como marca, así en general, no es de mis favoritas. Sí que a lo largo del vídeo les he comentado algunos aspectos que me gustan de ellos, pero como empresa no es que me agraden especialmente, no es que me gusten los ordenadores Mac, de hecho no los aguanto. Nunca he querido tener un móvil de Apple, aunque ahora por causas de la vida tengo uno, pero en general entiendo por qué mucha gente no quiere recurrir a Apple. Yo tampoco quería, pero en 2019 tampoco es que hubiera muchas más opciones. Sí que había algunas tabletas Samsung Galaxy Tab que habían empezado a introducir el pencil de dibujo en 2017, pero todavía no estaban tan aceptadas en la comunidad artística con el iPad. No había tantos programas para Android. De hecho, creo que el Clip Studio ni siquiera estuvo en Android hasta un tiempo después. De esto no estoy muy segura, tendría que comprobarlo, pero ajá. En aquel tiempo, la única opción, entre comillas, más fiable era un iPad con el Apple Pencil. Pero ahora mismo, no solo Samsung ha seguido mejorando su gama de tabletas con lápiz para dibujar, sino que Huion y XP Pen acaban de lanzar al mercado unas tablets Android precisamente diseñadas para este propósito. Por motivos obvios, yo no les puedo dar más información sobre estas tabletas porque nunca las he utilizado ni planeo hacerlo en un futuro próximo, porque todo este vídeo va de que me acabo de comprar un iPad nuevo, entonces no tendría sentido que yo ahora mismo fuera a la tienda y me comprase otra tablet para el mismo propósito, siendo que ya tengo una que me sirve perfectamente y que me lleva sirviendo mejor que ninguna otra herramienta desde hace 5 años. Pero quería hacer esta aclaración para que ustedes pudieran investigar eso también y sean conscientes de que esas opciones existen en caso de que entrasen a este vídeo buscando información de cómo dibujar fuera de tu casa en una tablet que no requiera de, pues eso, de enchufarla a un ordenador o que no funcione con Windows, porque hay algunas tablets como la Wacom One que sí la puedes sacar por ahí, pero es mucho más cara y en fin, que es otro tipo de tableta. Por lo que he podido ver de estas opciones que mencioné, una que viene muy fuerte es la XP Pen Magic Drawing Pad, de la que sí he visto muchas reviews porque me interesa muchísimo. Por si no lo saben, mi marca favorita de tabletas gráficas es XP Pen, entonces me interesa mucho y en algunos aspectos he visto reviews de artistas que me gustan muchísimo que de hecho prefieren esta tableta al iPad, es mucho más barata, cuesta 500 euros aprox, entonces me estuve planteando incluso comprarla solo para hacer un video review, pero no estoy en ese punto de mi vida en el que mi canal de YouTube es lo suficientemente serio como para justificar invertir 500 euros en una cosa que luego no voy a seguir usando. ¿Tengo los medios económicos para hacerlo? Sí. ¿Sería una decisión financiera lógica? Para nada. Entonces, les recomiendo especialmente la review de Flasho, que la subió a YouTube. Supongo que todo el mundo conoce el canal de Flasho porque es mucho más conocido que el mío, pero vi su review y me gustó mucho. Y también Sara Ley creo que hizo una review en TikTok de la misma tableta y les recomiendo mucho que las vean y que analicen si ustedes preferirían utilizar esto versus el iPad, porque uno de los problemas de los que algunos artistas se quejan del iPad es que el lápiz no tiene tanta presión, y es verdad, o sea, no tiene una sensibilidad a la presión destacable ni mucho menos, y esta tableta de XP Pen sí que destaca mucho por eso, porque el lápiz tiene la tecnología más avanzada de XP Pen y tiene más de 12.000 niveles de presión, entonces si para ustedes es importante tener el lápiz más sensible del mercado, probablemente les rente más esa tableta que un iPad. Aquí yo iba a hacer un inciso para quejarme de algunos comentarios que vi en esas reviews que no tienen nada que ver con ninguna de las artistas que mencioné, son comentarios random de gente que no sé quiénes son, que han dicho algunas cosas con las que no estoy muy de acuerdo, pero este video ya se me ha hecho demasiado largo y no quiero extenderme más encima por defender a una compañía multimillonaria, así que bueno, vamos a dejar de lado ese debate y ya por fin vamos al último punto del vídeo, y es básicamente si hay otras opciones muy sólidas porque yo sigo eligiendo el iPad a día de hoy, porque además a estas alturas de la vida yo veo muy difícil que esto cambie, por mucho que la tableta de XP Pen mejore, porque ahora mismo en cuanto a procesador es un poco wobbly, y por mucho que puedan salir otras opciones en un futuro, yo sinceramente no creo que acabe dejando el iPad de lado por otra cosa, y es básicamente porque estoy demasiado acostumbrada a utilizarlo y me cuesta mucho adaptarme a programas nuevos o a simplemente lo distinta que es la experiencia de sostener un lápiz de distintas marcas. Por ejemplo, como ya les dije, XP Pen es mi marca de tableta favorita, tengo una tableta gráfica de XP Pen de hecho, pero lo utilizo muy poco porque precisamente no me adapto a lo ligero que es el lápiz y a la muchísima presión que tiene, porque siento que no controlo nada del trazo aunque le ponga muchísimo estabilizador, y yo soy una persona que tiende a apretar mucho el lápiz, entonces aunque tenga mucha presión
como lo siento tan ligero, voy a apretar más y me voy a acabar haciendo más daño a la mano que con el lápiz del iPad, que supuestamente es peor y es más pesado. Entonces, me he adaptado tan bien al iPad, me he adaptado tan bien al Procreate, que no está disponible en ninguna tablet de Android porque es una aplicación exclusiva de iOS. Me he adaptado también a las comodidades del hover, que creo que en estos momentos no están en ningún otro lado, que simplemente no creo que para mí fuera una decisión eficiente cambiarlo todo a estas alturas de la vida. Si esta tableta de XP Pen hubiera salido hace 5 años, probablemente hubiera optado por ella y estaría contentísima, no lo dudo, pero ahora mismo simplemente creo que no habrá nada que supere al iPad en cuanto a adaptarse a mis preferencias personales específicas. De hecho, gracias al iPad tuve que enfrentarme a algunas cosas que me frenaban bastante cuando dibujaba en ordenador con una tableta gráfica convencional, porque mi ordenador es bastante tocho, con lo cual no había nada impidiéndome hacer 1000 millones de capas, y llegó un punto en el que simplemente hacía eso por inseguridad y no me permitía avanzar en mi coloreado y probar cosas nuevas porque sentía que necesitaba todas esas capas para dibujar bien, pero el límite de mi primer iPad me obligó a salir de mi zona de confort, a probar cosas nuevas y a demostrarme que puedo dibujar perfectamente sin 7 millones de capas. Yo sé que para algunos artistas eso es una desventaja porque tener que cambiar tu workflow para adaptarte a una herramienta no es lo más óptimo, pero en mi caso, al tener las dos opciones disponibles, me permitió avanzar como artista y adaptarme al iPad por un lado y tener la opción de seguir haciendo 50 millones de capas por otro. Entonces, no sé, simplemente siento que actualmente todavía no hay ninguna otra herramienta que se pueda adaptar a mí tan bien como el iPad se ha adaptado, y si algo funciona, simplemente ¿por qué cambiarlo? Tipo, entiendo hacer un cambio cuando el mío ya se estaba quedando medio obsoleto, pero si hay una versión más nueva de ese producto, ¿por qué saltar a otro cuando lo que ya tengo ya me gusta, ya estoy acostumbrada y me sirve estupendísimamente y mejor de lo que jamás hubiera pensado para hacer lo que quiero hacer? Entonces, aunque sí que me encantaría poder probar otras opciones, si XP Pen me quiere mandar la Magic Drawing Pad, yo prometo hacer una review honesta y objetiva, y quién sabe, a lo mejor sí me acaba gustando más y me tengo que comer mis palabras, pero por lo pronto, utilizando mis propios medios, no creo que jamás optase por otra opción que no fuera el iPad. Ya les digo, ni siquiera me planteo volver a dibujar en el ordenador porque simplemente no se adapta a mí. Necesito los atajos gestuales, necesito esa experiencia de todas las ventajas del digital en un paquete que pueda asemejarse a lo tradicional. Y yo sé que esto es como que muy absurdo y que depende de la preferencia de cada artista, y que hay artistas que hacen cosas increíbles con una tableta Wacom enana sin pantalla, o incluso el otro día me salió en TikTok una persona que dibuja con el trackpad del portátil porque dice que eso es lo que mejor se adapta a cómo ella concibe el arte. Entonces es totalmente subjetivo, y en mi subjetividad personal el iPad es, creo que, la mejor opción que voy a encontrar nunca. Pero ya les digo, si alguna marca me quiere patrocinar y mandarme cosas para que yo las pruebe y a ver si cambio de opinión, no les voy a decir que no. Y como siempre, quiero dejar muy claro que no necesitas un iPad para ser artista. Que yo lo necesite y que sea la mejor opción para mí no significa que tengas que a huevo comprarte lo mismo que yo, porque cada persona es diferente, cada persona va a necesitar una serie de cosas dependiendo de sus procesos, de sus gustos y de muchísimos otros factores. Así que por favor, si algo les queda en claro de este vídeo, es que no necesitan comprarse ninguna herramienta específica simplemente porque un artista random en YouTube se los diga. Busquen la que sea la mejor opción para ustedes. Espero que este vídeo les haya podido ayudar a decidir si el iPad es esta opción. Recuerden que también sigue estando en el canal mi video antiguo donde me detengo un poco más a hablar de cómo fue la decisión de decantarme por el iPad en aquel momento y de mis experiencias tras 2 años de uso. Entonces también es interesante de ver. Y yo voy a ir dejándolo por aquí porque este vídeo ya está siendo más largo que un día sin pan. Así que sin nada más que decir, yo me despido, y si todo sale bien nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Hasta entonces, ya saben, se me cuidan.